Buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra desde Palma de Mallorca, seguimos en cuarentena, aquí son las 6:15 de la tarde y bueno, y vamos al lío, ya no hace falta hablar de cómo estamos en cuarentena, seguimos con lo mismo, este tema que no se sabe dónde va a acabar, pero bueno, sigamos para adelante y aprovechemos para estudiar y hagamos algo productivo en lugar de ver el televisor con las noticias, ¿no? Vamos a empezar viendo hoy y desmitificar algo que se llama el 251 y los walkings sobre el 251. Pero ante todo, ¿qué es el 251? Esto es muy simple. Aquí tengo un cuaderno preparado para ustedes, donde tengo tonalidad mayor y menor. Hay dos tipos de 251. El 251 puede ser sobre mayor o sobre menor. Si es sobre mayor, hablamos de que en do mayor, por ejemplo, aquí tengo todos los acordes, como habrán visto en mi canal cuando veíamos lo que era progresiones. Do max 7, re max 7, mi menor séptima. Esto es universal para cualquier tonalidad. Siempre se conserva este orden y se conserva el tipo de acordes, ¿sí? Lo que va variando son las tónicas donde parto en base a las alteraciones que tenga la escala. Entonces aquí toco 2, 5, 1, sería tocar sobre do mayor, el re menor séptima, sol, do mayor séptima, ¿sí? Te digo porque muchas veces los músicos te dicen, bueno, esto es muy simple, este es un 2, 5, 1 a fa. Y tú tienes que saber exactamente cuáles son los acordes. Sol menor séptima, do 7, fa max 7. Y si es a si bemol, do menor séptima, fa 7, si bemol max 7. ¿Sí? Y si es a la bemol, entonces toco si bemol menor séptima, mi bemol séptima, la bemol max 7. Por eso había que estudiarlo, les había recomendado estudiar el círculo de quintas. Pero bueno, vamos al tema. Hay dos tipos de 251, este que hablamos y este de abajo que es el menor. En la escala menor, este es el orden universal que es menor semidisminuido, max 7, menor séptima, max 7, séptima. Estas dos escalas ya habíamos hablado en otro vídeo de que son relativas y que se forman con las mismas notas. Ves que do mayor, en el sexto grado de do mayor o una tercera menor descendente está la relativa menor de do mayor, que es la menor, ¿sí? Si yo parto del sexto grado para adelante y repito el ciclo, me va a quedar esto de abajo. Es así de simple. El segundo grado es el semidisminuido, que aquí arriba en el do max 7 está en el séptimo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando toco en el menor, que es lo que a veces genera un poco de dudas que me preguntan en el canal, cuando yo toco en el 251 a menor, aquí vemos que el segundo grado es un semidisminuido, no es disminuido, que les quede claro. Un semidisminuido es un acorde con séptima menor y quinta disminuida y tercera menor. ¿Sí? Eso es lo que es un semidisminuido, no es un disminuido completamente. Pues el disminuido completamente se cifraría sin quebrar el huevo de la potencia que tiene el si. Sería si con 0 a la potencia sin quebrar, 7. Eso sí que es un acorde disminuido, con la séptima disminuida, que se forma básicamente del arpegio de todas terceras menores, ¿sí? Que más adelante veremos cómo se toca el arpegio disminuido y dedicaremos un poco al tema del disminuido. Pero esto es semidisminuido, que quede claro, no es disminuido del todo, por eso se llama semidisminuido. Entonces toco segundo grado semidisminuido, el quinto, aquí ven que la tonalidad, la progresión naturalmente me da un acorde menor séptima, que aquí es donde cae el modo frigio sobre tonalidad menor. Porque es eólico, locrio, jónico, dórico, frigio. El modo frigio, naturalmente, no tiene ningún tipo de tercera mayor. Es una escala menor con la segunda menor. Eso es lo que tiene de particularidad la escala frigia. Para nosotros hacerlo dominante se transforma en la mayor frigia, ¿sí? Que es subiendo de la tercera. También se puede utilizar la escala mayor melódica, que suena muy bien sobre dominante para acorde menor. Suena muy bien esa escala. Entonces, cuando hablamos de 2-5-1 a menor, hablamos que el quinto grado es un dominante, no es un menor séptima, no es un acorde, digamos, de reposo, es un acorde de tensión. Por eso se llama 2-5 dominante a 1. Muy bien. Vamos a tocar. El 2-5-1 a mayor va a sonar de esta forma, tocando en el re. 2-5-1 mayor, ¿sí? Re menor séptima, sol 7 y do max 7. Ahora bien, el 2-5-1 a menor, como si estuviésemos tocando ahora en do menor, vamos a tocar en do menor, va a tocar semidisminuido, dominante, el sol, aquí sería, bueno, el sol porque estamos en do menor, lo hago dominante y el menor.
hay 1000 temas hechos con esta progresión, ¿no? Si yo en lugar de hacerlo dominante, lo toco como acorde, digamos, menor séptima, va a sonar de esta forma la progresión. No tiene la tensión de... La tensión esta de... y a menor. ¿Sí? Que eso quede claro, porque creo que muchos no tienen claro que es un 2-5-1. Y la música, no solamente el jazz, yo estoy tocando el ritmo de jazz, pero hay muchos estilos, en toda la música está el 2-5-1 metido, o si no el ciclo de cuartas. ¿Cuántos temas están hechos sobre cuartas? Acordes que se van enlazando por cuartas, ¿sí? Bueno, la mayoría de la música contemporánea está hecha así, sobre todo mucho de la música clásica también. Entonces, 2-5-1, eso es lo que es, así de simple. Ahora bien, ¿cómo camino yo sobre esto? El walking bass, volvemos al tema del walking. Vale, entonces voy a tocar el re. Vamos a hacer 2-5-1 mayor. Y el do, ¿no? Re menor séptima, sol, do. Un día un pianista con el que toqué, un gran músico de aquí, se llama Sebastián Raimundo, que le mando un abrazo, sé que me está mirando. Me tiró una guía para tocar muy simple, era un ejercicio muy simple para explicar un 2-5-1 sobre mayor. Era muy simple. Y él lo que hacía era, si tocábamos el do mayor, ¿no? Si vamos a hacer un 2-5-1 do mayor, yo parto del segundo grado, que es re, y toco la escala con las notas intermedias que hay, ¿sí? Sin salir de la subida de lo que es la escala. Por ejemplo, y otra vez, qué buen ejercicio, muy simple. ¿No? Miren qué simple, qué estupidez y qué fácil para que lo entienda una persona que no sabe lo que es un 2-5-1 y cómo camina y cómo fácilmente comienza a sonar, solamente tocando la escala desde el 2. Y voy a pasar por el 5, con la nota de paso, 5, 1. En realidad estoy tocando esto. La escala desde re hasta do, es como tocar re dórico hacia el do, pero tocando nota de paso. Y camina. ¿No? Bueno, la otra opción también, hay muchos de la nota de aproximación, como habíamos visto en el blues. ¿Se acuerdan que en el blues habíamos hablado de... Bueno, esto es muy parecido. Yo lo que hago es tocar el re. Puedo tocar la nota siguiente, la nota de aproximación para caer en sol. Y hacia sol y hacia do. Puedo hacer, como voy de re a sol, entonces puedo hacer el... O puedo tocar... ¿No? Todo lo que toco es la tónica y la octava. Y esas notas de cromática para ir hacia el sol. Bueno, aquí hay algo que cuando yo voy para atrás, aquí lo que hago es tocar la séptima Mach 7, porque es un Mach 7 donde voy a parar. Y otra vez al sol y hacia do. ¿Sí? Es que una vez que tienes lo que es muy fácil esto, es muy simple porque si sabes dónde está el truco de ir a la nota siguiente y visualizas la nota, eso ya después te queda en la cabeza. Cuando tú ves el 2-5-1 lo ves muy claramente. Vas a partir de la tónica, de cualquier tónica, yo qué sé, por ejemplo si bemol.
¿Eh? Ahora, ¿qué pasa con el menor? Para la parte menor, bueno, ven que he cambiado el plano porque estoy en otra habitación. Necesitaban otra habitación y me tuve que parar la clase, amigos. Seguimos. En la parte menor habíamos dicho que era re semidiminuido, el sol y el do, ¿no? Era esto. Vale. Entonces, como estoy en el re, vamos en este re, vamos a hacer re, sol, do menor. Aquí va la escala locria, la escala frigia mayor o la mayor melódica y do menor. ¿Sí? Entonces, aquí para ir del re al sol, yo puedo hacer estas notas, ¿no? Tocando la nota de la escala locria o tocando con la segunda menor. ¿Sí? Recuerden que sobre el segundo grado, ahí yo puedo tocar la escala locria o también puedo tocar la escala que se llama locria con segunda mayor, que pertenece a los modos de la escala menor melódica, ¿no? ¿Sí? Entonces, puedo hacer de esta forma. Esa es una. También puedo hacer... Esto es como un arpegio lo que estoy tocando. Es un menor séptima con la quinta disminuida. ¿Sí? O puedo tocar el... Fíjense ahí abajo. La tercera mayor y caer en el do, ¿no? Do hacia sol, la tercera mayor, descendente que es más grave, do menor, o si no, o puedo tocar, esa es otra que sirve mucho, reboto en la nota, tónica tercera menor, la quinta disminuida descendente, la tónica, otra vez la quinta aproximación para ir a sol. Puedo tocar también lo que son arpegios, ¿no? O por ejemplo esto. No, que eso es como un arpegio dominante sobre el sol, porque es el dominante para ir a do menor. Bueno amigos, espero que les haya servido este nuevo vídeo. Les mando un abrazo inmenso, mucho ánimo. Eso que tengo detrás parece un asteroide, pero es la lámpara de la habitación de mi hija. Mucho ánimo en estos tiempos que la cosa se pone brava. Tranquilidad, no desesperen y aprovechen. Este es el momento perfecto para los músicos donde podemos estudiar, podemos probar cosas, podemos avanzar. Nos piden que nos quedemos en casa. Lo que siempre quisimos, quedarnos en casa y poder tocar los músicos y practicar esas cosas que siempre estaban pendientes. Aprovechémoslo. Y ayudemos y seamos solidarios en lo que podamos, que vienen épocas de vienen curvas. Les mando un abrazo inmenso, muchísimas gracias por estar ahí, por suscribirse a mi canal. Si les gusta el vídeo, compártanlo, no se olviden de darle al like si es su primera vez que ven este vídeo. Recuerden que hay como casi 50 vídeos colgados de clase de bajo. Y pues nada amigos, este es mi aporte a estos tiempos que cambian para todos vosotros. Les mando un abrazo inmenso, un beso y sigan tocando.